¿Alguna vez se ha detenido a pensar en la seguridad de su pensión del IMSS? Es muy probable que haya escuchado por ahí el término bloqueo fantasma. Y lamentablemente no es un mito, es una situación que se ha vuelto una realidad muy amarga para muchos pensionados en México. El día de hoy, aquí en Sabiduría Financiera, vamos a entrarle a fondo a este tema tan delicado. Porque sabemos perfectamente que su pensión es muchísimo más que un simple depósito cada mes. Es la tranquilidad que se ha ganado después de toda una vida de trabajo. Es su independencia. Es la seguridad para los suyos. Justo por eso hemos preparado esta guía. Ojo, no es para generar alarma, sino todo lo contrario. Es para darles poder a través del conocimiento, para darles las herramientas que necesitan para estar siempre, siempre un paso adelante. A ver, vamos a imaginar la escena. Es una mañana tranquila, como cualquier otra. Usted va al cajero automático, con toda la calma del mundo, a lo mejor para sacar para el mandado de la semana o para comprar una medicina importante. Mete la tarjeta, teclea su NIP y en la pantalla aparece transacción rechazada. Qué raro. Quizás fue un error de dedo. Lo intenta de nuevo, con más calma, verificando cada número, mismo resultado. El corazón empieza a latir un poquito más rápido. Decide entrar a la sucursal. La persona en la ventanilla, muy amable, teclea en su computadora. Y después de un silencio que parece durar una eternidad, levanta la vista y dice esas 3 palabras que nadie, absolutamente nadie, quiere escuchar. Su cuenta está bloqueada. Un sudor frío le recorre la espalda. Pero, ¿cómo es posible? ¿Es un error? ¿Alguien le robó? La respuesta que le dan es todavía más increíble y desconcertante. Para el sistema, la persona dueña de esa cuenta ha fallecido. Bueno, para poder entender este laberinto, hemos diseñado un mapa muy claro que vamos a seguir juntos. Primero vamos a hablar de qué tan grande es este problema en realidad. Después nos vamos a meter a las tripas del asunto, a la parte técnica, para ver por qué fallan los sistemas. Luego, para ponerle un rostro humano a todo esto, vamos a conocer la historia de Armando. Con su caso, vamos a analizar dónde exactamente se rompe la cadena en el sistema. Y lo más importante de todo, la parte central de nuestro encuentro de hoy. Les daremos una guía práctica, paso a paso para protegerse. Y al final, repasaremos sus derechos. ¿Estamos listos para empezar? Vamos a ello. Miren, es importantísimo dejar esto bien claro desde el principio. La escena que acabamos de describir no es parte de una película de terror. Es una situación real, que está documentada y que le sucede a la gente. Nuestro único objetivo aquí es darles información oficial, verificada, con la seriedad que esto se merece. Nuestro compromiso es con la verdad y con la utilidad de la información, porque estamos convencidos de que el conocimiento es la mejor defensa que tenemos contra la incertidumbre y sobre todo contra los errores de la burocracia. Muy bien, entremos ahora sí en materia. ¿Cuál es la raíz de este problema? Porque para poder prevenir algo, primero hay que entender de dónde viene. ¿Qué fue lo que cambió para que de repente un sistema informático pueda declarar fallecido a un pensionado que está vivito y coleando? Pues bien, en los últimos años, tanto el IMSS como los bancos han hecho un esfuerzo enorme por modernizarse, por automatizar todo. Y en teoría, eso suena muy bien, ¿no? Se buscan trámites más rápidos, más seguridad, pero, y aquí está la paradoja, esta misma modernización ha creado sin querer nuevas grietas en el sistema, nuevas y muy serias vulnerabilidades. Seguramente recuerdan la famosa prueba de supervivencia, que había que ir a hacer en persona. Bueno, eso se eliminó hace años. Pero el año 2025 marcó un antes y un después. Como pueden ver en esta línea del tiempo, el IMSS empezó a hacer cruces de datos automáticos y masivos con el RENAPO, que es el Registro Nacional de Población. Al mismo tiempo, los bancos, preocupados por los fraudes, apretaron sus tuercas y reforzaron sus protocolos de seguridad. Y justo en esa unión, en esa mezcla, es donde nace el problema. Este cruce masivo de información, aunque tiene una buena intención, es como una red de pesca gigante. A veces atrapa cosas que no debería. Y un error pequeñito, una discrepancia mínima en los datos, puede tener consecuencias, bueno, ya lo vimos, devastadoras. Pongan mucha atención a este gráfico. Esto es clave. El bloqueo no es un solo evento, es una reacción en cadena. Un efecto dominó que ocurre de forma totalmente automática y, lo peor, silenciosa. Son 3 pasos. Paso 1. El sistema del IMSS está revisando millones de datos y de repente, ¡zas!, encuentra algo que no le cuadra. En ese momento, genera una alerta de presunta defunción. Paso 2. Esa alerta, sin que ningún ser humano la revise, viaja por la red en una fracción de segundo y le llega al banco donde usted recibe su pensión. Es una orden directa. Y paso 3. El sistema del banco, que está programado para obedecer, ejecuta la orden sin preguntar. Bloqueo inmediato de la cuenta. Y todo esto, todo este desastre, ocurre en cuestión de segundos, sin una llamada, sin un correo, sin ningún aviso. La persona se entera hasta que ya es demasiado tarde. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que se cometa un error tan grave? Bueno, las razones son varias y se van sumando. Como vamos aquí, primero está la homonimia, es decir, gente que se llama igual.
Imaginen dos señores llamados José Luis Hernández García que nacieron en el mismo año. Si uno fallece, el sistema se puede confundir y bloquearle la pensión al que sigue vivo. Segundo, venimos arrastrando errores de cuando se empezó a digitalizar todo, allá por 1982. Un apellido que se capturó mal en ese entonces hoy es una bomba de tiempo. Tercero, los protocolos de seguridad. Son tan estrictos que ante la más mínima duda o sospecha prefieren bloquear a arriesgarse. Y por último, lo que parecen cositas sin importancia. Que le falte un acento a su apellido, que la dirección que tiene el IMSS no sea la misma que la de su INE. Cualquiera de estas pequeñeces puede ser la chispa que enciende el fuego. Para que toda esta explicación técnica no se quede en el aire, vamos a ponerle nombre y apellido. Vamos a conocer la historia de Armando. Ojo, Armando es un personaje que hemos creado para este ejercicio, pero su situación está basada en la suma de muchísimas experiencias reales que hemos investigado. Su historia nos va a permitir entender el golpe humano, el impacto emocional que hay detrás de lo que para una computadora es solo una falla de sistema. Estamos en abril de 2025. Armando, un electricista ya jubilado de 68 años, recibe en su casa una carta del IMSS. La carta le pide que por favor acuda a su unidad de medicina familiar para una simple actualización de datos. Armando la lee, la ve, y como su pensión le llega puntualita cada mes y él se siente bien de salud, piensa, otro papel de la burocracia. Luego voy cuando tenga tiempo. Lo deja en un cajón. ¿A quién no le ha pasado algo similar? Subestimó la importancia de ese papelito. Y esa decisión, que parece tan inofensiva, fue la primera pieza del dominó que empezó a caer. Pasan 2 meses. Estamos en junio. La esposa de Armando necesita surtir una receta importante. Él va al cajero como lo ha hecho cientos de veces, pero esta vez la máquina simplemente no le da dinero. Piensa, seguro este cajero no tiene fondos. Y se va a otro, en un supermercado. El resultado es el mismo. El nerviosismo empieza a transformarse en un miedo frío. Entra al banco y ahí se enfrenta a la confirmación de su peor pesadilla. Su dinero, el fruto de toda una vida de trabajo, está ahí, en la cuenta. Pero es como si estuviera detrás de un cristal blindado. No puede tocarlo. La explicación que le da el empleado del banco es el retrato perfecto de la impotencia. Escuchen bien la frase. Nuestra computadora bloqueó su cuenta. Debe comunicarse con ellos. Esta frase nos dice 2 cosas terribles. La primera, que la persona que tiene enfrente, en el banco, no puede hacer nada para ayudarlo. Y la segunda, que Armando no tiene la culpa de nada. Es la víctima de una orden que ejecutó una máquina. Y ahora él, el ser humano, tiene que empezar un viacrucis burocrático para demostrarle a otra máquina que en efecto está vivo. 8. Este número, el 8, representa los días de angustia que Armando y su esposa pasaron sin un solo peso de su pensión. 8 días. Se dice fácil, pero imaginen lo que significa. 8 noches sin dormir, pensando qué hacer. 8 días de llamadas a números que no contestan o que los mandan a otra extensión. Tuvieron que hacer algo que nunca imaginaron. Pedirle dinero prestado a sus hijos, sintiendo una mezcla de vergüenza, de rabia, de frustración. 8 días de sentirse completamente invisibles para un sistema que con un solo clic los había borrado del mapa. El dinero, al final, se desbloqueó. Pero la cicatriz emocional, esa sensación de que eres vulnerable, esa tarda mucho, mucho más en sanar. La historia de Armando, con todo lo que duele escucharla, no es solo una anécdota. Es una radiografía perfecta de cómo una serie de pequeños errores, tanto del sistema como de la persona, pueden terminar en una crisis enorme. Así que ahora vamos a hacer la autopsia de este caso. Vamos a diseccionar esa cadena de fallas para entender exactamente dónde se rompió y, lo más importante, cómo podemos evitar que nos pase a nosotros. Aquí el punto clave es que no hubo un solo culpable. Fue una tormenta perfecta, una concatenación de fallos. Primero, el comunicado del IMSS. Sí, era oficial, pero no decía claramente, señor, si no viene, las consecuencias pueden ser estas. No transmitía la urgencia. Segundo, la interpretación de Armando, que es muy humana, lo vio como un trámite más que podía esperar. Tercero, y esto es fundamental, un sistema de cómputo inflexible, que no piensa. Para la computadora, la falta de respuesta de Armando no fue una demora, fue una bandera roja, una señal de alerta máxima. Y cuarto, un protocolo del banco que es ciego. Está diseñado para actuar de inmediato, no para preguntar primero. Cada uno de estos eslabones falló. Y después de todo este análisis, llegamos a lo más importante. La parte medular, el corazón de esta charla, el manual de defensa para proteger su patrimonio. Ya entendimos el qué, el por qué y el cómo. Ahora bien, lo que de verdad nos va a servir, la guía práctica. ¿Qué pasos concretos, preventivos, podemos tomar desde hoy para blindar nuestra pensión y evitar a toda costa convertirnos en un caso como el de Armando? Como dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar. Aquí les proponemos una rutina de 5 pasos muy sencillos. Primero, verificación rutinaria.
Pónganlo en su calendario, cada 3 meses, hacer una simple llamada al IMSS. No hay que decir nada complicado, solo buenas tardes. Quisiera confirmar que mi expediente de pensionado está activo y sin ninguna alerta. Así de simple. Segundo, contacto con su banco. De vez en cuando, al ir a la sucursal, pregunten si su cuenta está correctamente clasificada para recibir depósitos de pensión. Tercero, y este es vital, datos actualizados. Siempre, por favor, siempre, asegúrense de que el IMSS tenga su domicilio, teléfono y correo electrónico correctos. Cuarto, guardar comprobantes. Archiven sus estados de cuenta o los recibos de pago. Y quinto, tener un plan de emergencia mental. Saber que si esto llega a pasar, el primer paso no es pelearse en el banco, es llamar al IMSS para empezar el trámite de aclaración. Además de la prevención activa, el conocimiento es poder. Así que aquí van 4 pasos más. Sexto, conocer sus derechos. La ley del Seguro Social protege su pensión. No es un regalo, es un derecho que se ganaron. Séptimo, informar a la familia. Una persona de su total confianza, un hijo, una hija, debe saber de esta posibilidad y dónde guarda usted sus documentos importantes. No se trata de preocuparlos, se trata de crear un equipo de apoyo. Octavo, simulación mental. Pensar de antemano con calma qué haría si le pasara ayuda a que si ocurre no entre en pánico y pueda actuar con la cabeza fría. Y noveno, mantenerse informado. Seguir fuentes serias como este canal para estar al día de cualquier cambio en las reglas. A ver, tómense un momento. Si pueden, saquen una pluma y un papel o toman una foto de la pantalla. Estos números son su línea de vida. El primero, 800-623-2323, y luego marcan la opción 3. Esta es la línea directa para pensionados del IMSS. Es el primer lugar al que deben llamar. Lo repito, 800-623-2323, opción 3. El segundo número, 800-717-2942, es el de la Profedet, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Ellos son sus abogados, y es un servicio gratuito del gobierno para defender sus derechos laborales y de seguridad social. Guarden estos números, póngalos en el refrigerador, en su cartera, ojalá de verdad, ojalá nunca los necesiten, pero tenerlos a la mano, eso da una tranquilidad que no tiene precio. Y así, llegamos al final de nuestro análisis. La conclusión es clara. Aunque no podemos cambiar cómo funcionan estos sistemas gigantes de la noche a la mañana, sí podemos tomar el control absoluto de nuestra propia seguridad financiera. Y eso, para todos los que nos acompañan hoy, es un poder inmenso. Lo que sí está en nuestras manos es qué tan preparados estamos, cuánta prevención hacemos y qué tan exactos son nuestros datos. El mensaje más importante que queremos que se lleven hoy es este. La información es poder. Toda una vida de esfuerzo, de levantarse temprano, de contribuciones, les otorga el derecho sagrado a tener un retiro con dignidad, con paz y con seguridad financiera. Y ese derecho hay que protegerlo activamente. El conocimiento, como el que hemos compartido hoy, es la mejor herramienta para apagar el miedo y reemplazarlo con un plan de acción y con confianza. Así que para cerrar, les dejo una pregunta que es para reflexionar en lo personal. En este preciso momento, hoy mismo, ¿la información que tiene el IMSS de usted es 100% correcta y está al día? ¿Su dirección, su teléfono, sus beneficiarios? ¿Todo está perfecto? De la respuesta honesta a esa pregunta depende, en gran medida, su tranquilidad del día de mañana. Si esta información les ha parecido útil, el siguiente paso es convertirnos en una fuerza colectiva. Cada vez que usted comparte este material con un familiar, un amigo, un vecino pensionado, está ayudando a proteger a alguien más. Al suscribirse a nuestro canal y darle me gusta, nos ayuda a que este mensaje tan importante le llegue a miles de personas que lo necesitan. Juntos podemos construir una verdadera red de protección, una comunidad de pensionados informados, empoderados y, sobre todo, seguros. Y el conocimiento no para. Por ejemplo, ¿sabía usted que un viaje largo al extranjero o incluso una mudanza a otro estado dentro de México, si no se notifica de la manera correcta, podría poner en riesgo el pago de su pensión? Bueno, pues en nuestra próxima entrega de Sabiduría Financiera vamos a desmenuzar esas reglas y procedimientos que muy pocos conocen. Hasta entonces les pido que se mantengan informados y sobre todo que se mantengan seguros.